Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Culminó en el día de ayer una de las visitas de un jefe de Estado, porque eso es el Papa Francisco, a nuestro país. El Papa hizo alusión a asuntos de extraordinaria importancia para nuestro país, como el de la paz, como el de la presencia en todos los estamentos de la nación de un fenómeno lamentable y rechazable como es la corrupción. Y también se refirió a otros tópicos como el papel de la Iglesia, como el papel de los pastores de la Iglesia Católica en nuestra sociedad. Y de igual manera se refirió al poder, a la confrontación que se debe hacer del poder desde la prédica. Para analizar los mensajes del Papa Francisco, de su visita y de esa enorme respuesta, multitudinaria respuesta que tuvo en 4 ciudades de nuestro país, en la presencia del Papa Francisco, hemos invitado al profesor catedrático universitario, experto en Derecho Internacional, entre otras disciplinas, el profesor Alberto Ramos Garvirán. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Gracias por la invitación a Pacífico Noticias y con mucho gusto vamos a dialogar, Luis Alfonso. Bueno, yo le propongo que analicemos fundamentalmente 4 tópicos. El primero es lo que le dijo el Papa Francisco a los colombianos en relación con la paz, que es un asunto palpitante de una extraordinaria importancia para nuestro país, habida cuenta que muchos sostenían que el Papa pues no venía a apoyar el proceso de paz, e incluso hasta último momento se estuvo tratando de meter esa cizaña en medios de comunicación por algunos periodistas que no se resignan a que nuestro país esté en paz. En segundo lugar, para que hablemos de lo que le dijo a sus obispos, de lo que le dijo a sus sacerdotes. En tercer lugar, los planteamientos medulares importantísimos que hizo en relación con la corrupción, que es un mal que carcome a nuestra sociedad, y finalmente lo que planteó en relación con el manejo del poder. Inicialmente en relación con la paz, él planteó, retomando palabras de García Márquez, que Colombia necesita una revolución para la paz, que necesita que la cultura de la muerte y de la guerra sea reemplazada por la cultura de la paz. ¿Cuál es su análisis en relación con lo que dijo Francisco en relación con el proceso de paz, profesor Alberto Ramos? Un mensaje de reconciliación, llamó a extirpar la cizaña, reconoció el valor del proceso de paz. Yo creo que este es el espaldarazo más grande que ha recibido el presidente Santos después del premio Nobel. Digamos que son 2 hitos, 2 momentos, porque se ve que el Papa no solamente estudió los contenidos de los acuerdos, los repasó, sino que le hizo seguimiento al proceso, por ser un latinoamericano y por también él haber sufrido una etapa de violencia en Argentina durante la dictadura militar de Videla, Viola, Masseria y Galtieri, que fueron esos militares que destrozaron el país, y vivió también una transición. Entonces aquí está hablando de la reconciliación, de la importancia de la paz, del perdón y de superar los odios. Creo que esos mensajes tan sencillos, en un lenguaje pastoral, con una presencia que irradia pues un magnetismo y una espiritualidad enorme, porque todos los que lo vieron están asombrados, y los que lo observamos por televisión también, porque es que dimana o expele una santidad. Imanta. Exactamente. Católicos, no católicos, cristianos, ateos, agnósticos, es decir, es una personalidad de un liderazgo mundial que sirvió para que pensemos sobre cosas sencillas, pero sobre todo reconstruir este país a partir del posconflicto. ¿Podríamos decir que su carisma es superior al de otros papas que han venido a Colombia? Sí, porque el Papa Juan Pablo II era un poco menos entusiasta con las multitudes. ¿Qué tal que hubiese venido Ratzinger, un hombre que inclusive no tiene empatía con la gente, se ve que le molesta a la gente? Muy lejano. Muy lejano.
El Papa Pablo VI, dicen quienes lo vieron, que tampoco tenía esa capacidad de atracción, aunque era un Papa muy centrado, muy, digamos, sobre la misión de la Iglesia. Pero como este es un Papa reformador, latinoamericano y progresista, y además la sencillez no es impostada, o sea, es una sencillez que la aporta al acercarse a la gente, a los pobres, a los humildes, a los excluidos. Él no se fastidia, él se siente agradado porque su mensaje pastoral es el de reivindicar la situación de la pobreza. Y seguramente tuvo que ver también mucho que es un papa latinoamericano de habla castellana y que conoce mucho de nuestra idiosincrasia, y eso también lo acercó muchísimo más con esos gigantescos conglomerados que salieron incluso de manera espontánea, porque el sábado, por ejemplo, no estaba previsto que se movilizara por Bogotá en el Papamóvil. En la noche se anunció y al día siguiente la gente madrugó desde las 5 de la mañana a las calles de Bogotá a presenciar el tránsito del Papamóvil hacia el aeropuerto. También dijo el Papa, en relación con el segundo punto, profesor Alberto Ramos, el de la relación suya con su clero, con sus obispos, que se requiere una iglesia más abierta. Incluso expresó una frase muy interesante: la iglesia no es una aduana, es decir, no es un punto en el cual se dice usted sigue y usted no. Dijo, no es una aduana, está abierta a todos. Exactamente, como que no se puede taponar o cobrar o colocarle obstáculos a la gente, porque además es que la Iglesia Católica se encuentra en un momento de reforma necesaria para que no colapse, porque muchos seguidores se han alejado frente a la explosión de iglesias. Exactamente. Es decir, hay muchas iglesias cristianas que la Constitución del 91 permitió que se han alejado de la Iglesia Católica. Si bien es cierto que tienen la misma finalidad, los mismos evangelios y la misma Biblia, ya no van a esos templos y hay que atraerlos. Y sobre todo, Luis Alfonso, estamos en un momento de confrontación internacional entre el islamismo y el cristianismo, porque si usted ve el señor Donald Trump, después del primer huracán, con los pastores cristianos invocando pues la situación calamitosa de Estados Unidos, ¿sí? Y los islamistas asesinando, pero yihadistas, a cualquiera que sea católico, cristiano y turista occidental, porque son impíos, porque no creen en Alá ni en el Corán. Entonces, el Papa llama a a un encuentro y a un reconocimiento de la diversidad ideológica y a un respeto entre las iglesias, que es un discurso muy interesante. Yo creo que él es un Lutero al revés. O sea, Lutero reformó atacando la iglesia y este Papa está reformando, pero sin atacar la iglesia, es llamando a modificar conductas y a flexibilizar. Y llamando a sus colaboradores, a todos estos sacerdotes, obispos, que hacen parte de su, digámoslo en sentido figurado, de su equipo de trabajo, a que se salgan de esa burbuja de comodidad, ¿no?, en la que se encuentran. Incluso hizo unas alusiones supremamente fuertes. En la intervención que hizo en el Coliseo de Medellín, incluso pronunció una frase que a mí me impacta mucho y podemos enlazar con el tercer tema, refiriéndose al fenómeno de la corrupción, y dijo: el diablo entra por el bolsillo. Una metáfora que significa que la corrupción que puede atacar no solamente a los civiles, a las personas del común, sino también a muchos clérigos. Y además afirmó que la mentira, el veneno de la mentira y de la manipulación no pueden hacer parte de las comunidades cristianas. ¿Qué le parece? Me parece muy bien traído lo que hizo el Papa, porque habló de las tinieblas que amenazan a Colombia, entre ellas la corrupción, la inequidad social, la sed de venganza, la injusticia, pero lo de la corrupción, inclusive dijo que no se trataba de perdonarlos, sino de corregirlos, porque
algunos pecan y empatan. Entonces, reconoció que el país necesita cambiar de actitud para reformar todo lo que está sucediendo. Y es la única forma de que la implementación, que también habló de la implementación de los acuerdos, permitan un camino más seguro hacia el posconflicto, o sea, la reconstrucción de la sociedad. El cuarto punto, profesor Alberto Ramos Garviras, el del poder. Hizo un fuerte cuestionamiento a la relación con el poder. Incluso a los mismos jerarcas les dijo, es que la actitud, el comportamiento, la función de la iglesia no es estar acomodándose al poder, sino participar con el pueblo en la búsqueda de soluciones. Y planteó que las leyes no son para adecuarlas a los intereses particulares, sino para buscar alternativas frente a los problemas estructurales de la sociedad. Ese punto es muy interesante, Luis Alfonso, cuando llamó a tener leyes justas, porque resulta que Colombia es un Estado de derecho, tiene un ordenamiento jurídico desde 1821, un cúmulo de leyes, pero aquí las leyes no se incumplen, aquí se transgreden y aquí se acomodan a otros beneficios. Las leyes justas son las del Estado social de derecho. Y tenemos un Estado social de derecho también en la Constitución de 1991, que es un trasplante de la socialdemocracia europea, o sea, del Estado del bienestar, pero aquí no funciona el Estado social de derecho, porque lo único que se ha logrado son algunas tutelas de reconocimiento, pero las políticas públicas no nos han llevado a ese Estado social de derecho. Basta leer el artículo 13 de la Constitución sobre los vulnerables, la vulnerabilidad, y que es un Estado, según el artículo primero, orientado para hacer valer la dignidad humana, y aquí se trata indignamente a los indigentes, a los desplazados, y de la esclavitud. En Cartagena habló de la esclavitud, no solamente de la que ejercieron los españoles trayendo a los africanos, sino de las formas de esclavitud latentes que hay aquí, en el peonazgo, en el servicio doméstico, en la trata de blancas, en la delincuencia, en la prostitución. El narcotráfico, y también cuestionó lo que tiene que ver con el poder, el abuso de los patronos en las relaciones laborales con sus trabajadores, la especulación financiera y lo que calificó como una lacra dentro de nuestra sociedad, que es el imperio del narcotráfico. Y llamó a la sensibilidad por la gente de mayor edad, por la vejez, la desigualdad, por los marginados y por los niños frágiles y desamparados. Entonces, pues sí, es un lenguaje pastoral y católico, pero dicho por él y reconociendo la realidad, la gente se identificó con todas estas situaciones. Lo del lacra del narcotráfico me parece muy bien acuñado, porque si bien es cierto que hemos acabado con un proceso, digamos, de paz que está por perfeccionarse, después de 4 años y medio de esfuerzo del presidente Santos y de quienes le han colaborado, la reconstrucción necesita que también otros actores se desarmen para la paz perfecta, el ELN, y el sometimiento de actores armados que no son negociables con ellos porque no son delincuentes políticos y no buscan la paz para todos, sino el acomodo de sus negocios. Entonces el narcotráfico seguirá siendo una lacra porque alienta todas las ilegalidades y corrompe a la clase política, a los militares, a las guerrillas y a los actores armados. Tendría que pensarse en un proceso de reconsiderar la legalización, que tiene que ser un tema mundial para no quedar como un Estado mafioso. Finalmente, profesor Alberto Ramos Garviras, ¿qué quedó faltando? Yo me quedé reflexionando en relación con un asunto. El Pacífico colombiano quedó por fuera de la visita, no solamente de la visita, sino de la reflexión del Papa. El Pacífico colombiano, todos estos departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, es supremamente importante en la geopolítica de nuestro país, pero además de ello, ha sido una zona geográfica que fue escenario del conflicto de primer orden. Y creo que eso quedó faltando, repito, no solo en la visita, sino también en la reflexión del sumo pontífice.
y en la reivindicación de algunos miembros de la comunidad católica, como hizo de San Pedro Claver. Acá había podido reivindicar, por ejemplo, a Gerardo Valencia Cano, cuyos 100 años de natalicio se cumplieron hace poco, o de Álvaro Ulcuechucue, el sacerdote asesinado por fuerzas del Estado en el departamento del Cauca, o el padre Daniel Guilar, un padre belga asesinado también aquí por fuerzas del Estado en la ciudad de Cali. ¿No le parece a usted? Pues en aras de la benevolencia, digamos que no le alcanzó el tiempo. No le alcanzó el tiempo. Porque fueron tantos temas, tantos tópicos y tan agitada y apretada la agenda que se cumplió con una logística que resultó muy bien, que sí tocó el tema del llamado a la pluriculturalidad. Colombia es un país pluricultural, el artículo 8 de la Constitución lo dice, pero en el papel, porque no es real, o sea, a integrar, fue a integrar a los indígenas, a las negritudes y al campesinado, que son excluidos. Se vio en el acto de Villavicencio frente a lo que fue su reflexión ante los indígenas que han sido objetos del despojo. Pero también llamaría, Luis Alfonso, que reflexionemos un poquito, sé que ya se nos acabó el tiempo, sobre el discurso ambiental. Él habló de la biodiversidad y el respeto a los recursos naturales. Y recordemos que el Papa en el 2015 expidió la única encíclica ambiental, Laudato Si, que es nuestra casa común, que un Papa haya hecho. Ningún Papa había hecho una encíclica ambiental. Y lo hizo antes de la reunión de la ONU en septiembre de 2015, donde se expidieron los objetivos del desarrollo sostenible que tienen que aplicar todas las naciones, y que es la agenda mundial hacia el 2030. Y aquí repitió que debería respetarse la naturaleza y la biodiversidad, y que Colombia era un país muy rico en biodiversidad, y fue a conservar esos recursos. Documento que seguramente argumentarán para sus reclamos, por ejemplo, comunidades como la de Valle del Lili, profesor. Muchas gracias, profesor Alberto Ramos, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Correcto, cerremos con lo que acaba usted de decir. Los del Valle del Lili, ¿cómo es posible que se tenga un paraje, un hábitat y un sitio que puede llegar a ser de ciudad verde, ese humedal allí, el del Cortijo, y quieran encementarlo con una estación cuando los objetivos de desarrollo sostenible dicen que hay que conservar los ecosistemas y que esa es una forma de adecuación y de enfrentar al cambio climático? La materia viva de la palabra de Francisco en Colombia, aplicada también a asuntos prácticos de nuestra región. Muchas gracias, profesor. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.